Pero bueno, a ver, Ujieres, por favor, levanten su mano. ¿Quién tiene Biblia? Levanten su mano así, con la Biblia en la mano. Por favor, me revisan. El que no tenga Biblia lo sacan. Lo sacan a que tome una Biblia aquí atrás. Bueno, muy bien, muy bien. Tome su Biblia y abra su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 15. Lucas 15. Ay, hermanos. Lucas 15, ¿ya lo tienen? Muy bien. Vamos a estar entonces desarrollando desde el versículo 11. Bien, vamos a leerlo. Todos con su Biblia. Voy a dar la opción de que. Ahora, si usted abre su Biblia antes del rapto, pues quedamos bien, ¿no? Pero pues sin Biblia como que no, ¿no? Muy bien. Dice la palabra. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Me están siguiendo? ¿Estoy bien? 15, 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició todos sus bienes, viviendo como perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, en aquel país, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre. ¿Quién deseaba llenar el vientre? El hijo menor, de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿quién volvió en sí? El hijo menor. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Otro término que se utiliza aquí en otras versiones con respecto a misericordia es compasión. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, que estaba en el campo, cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. ¿Quién se enojó? El hijo mayor. No, el hijo mayor. En este caso, su hermano mayor. Y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba. ¿Qué hacía su padre? Le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, una vez más, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Señor, te damos gracias y te pedimos, buen santo, que la presencia de tu Espíritu nos asista para enseñar con limpieza, Señor, por favor, Dios. Y que una palabra como la de hoy de verdad traspase cada área de nuestro ser, Señor,
para que pueda ser llevada por obra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Gracias te damos. Amén y amén. Bien, se me quedaba que el próximo martes estaremos 5 de la mañana, oración. Amén. ¿Cuántos nos van a acompañar 5 de la mañana el martes? No hemos pasado de 16 o 17 personas, algo así. Alguien que me dé el datico, ¿sí? O 20 o 30, no sé. Pero lo ideal sería que estuviésemos todos orando. Amén. Estamos viviendo un tiempo como nación bastante complejo. No sé si lo han notado, ¿no? Como familias, como matrimonios, los jóvenes y la niñez. Y creo que la iglesia tiene que ser sal y luz. Amén. ¿Sí? ¿Nos van a acompañar? Amén. Muy bien, bueno. Bien. Vamos a ver entonces un texto que parece ser es muy conocido por muchos. Ahora vamos a ver si qué tanto conocemos realmente esta historia o solamente nos hemos limitado a como de alguna manera aparece como título. Como título ahí en el versículo 11 algunas Biblias lo tienen como el hijo pródigo. Un hijo que toma la herencia, la desperdicia en una vida disoluta, termina alimentando cerdos, regresa a casa. Parece ser como una bella historia sobre el perdón y el amor del Padre. Parece ser entonces que refleja sí indudablemente lo que viene siendo la rebeldía en un hijo, pero también la misericordia en un padre, el perdón de un padre. Una bella historia, sin duda alguna. Pero les voy a decir algo realmente y se los digo con cierto nivel de autoridad, no con la autoridad del pseudoapóstol, del pseudoprofeta, sino con la autoridad de alguien que de alguna manera ha procurado estudiar conforme a un método con el que aprendemos aquí en la iglesia, que es el método inductivo. Seguramente durante estas ya casi 3 décadas que vamos a completar como familia, mi esposa y yo enseñando, seguramente hemos notado, y particularmente yo he notado, que no pareciese que semejante historia tenga que ver exactamente con el hijo pródigo. No debo de negarles que en su momento seguro lo enseñé como el hijo pródigo, en su momento seguro lo enseñé como el Padre misericordioso. Es más, tengo hasta la última fecha que tuve la oportunidad de enseñarlo, dice aquí julio 2 del 2016. O sea, estamos hablando de más o menos aproximadamente hace ¿qué? 10 años. ¡Wow! 10 años. Pero ¿cuántos saben que la palabra es insondable y cada vez que la abrimos nos va a enseñar mucho más? Por eso la importancia del estudio. ¿Sí me estoy haciendo entender? Por eso la importancia del estudio, por eso la importancia del método, de cómo tenemos que estudiar la palabra de Dios. Una vez más, la invitación obligatoria para mañana, cariñosamente, a que usted venga al taller del método, venga, asista. Alguien me preguntó, pastor, yo lo he visto 3 veces, pero aún todavía me enredo un poco. Venga, todos bienvenidos. ¿Cuál es la idea básicamente? Que aprendamos a estudiar las escrituras y a conocer a Dios a través de las escrituras, pero además de ello, a poder comprender el mensaje que Dios quiere que nosotros verdaderamente tengamos claro. Y hoy no es la excepción. Hoy no es la excepción. Y cuando nos damos cuenta, ciertamente, notamos, pareciese así, al golpe de vista, que se trata de un hijo que se porta como un verdadero villano, en este caso el hijo pródigo. Vemos un hijo que se fue, vemos también otro hijo que se quedó y vemos a un padre. Y pareciese ser que el personaje central de este texto es el hijo pródigo. Pero aquí hay otro personaje que es el hijo mayor. ¿Sí lo notaron? El hijo mayor. Y la verdad, no sé qué puede ser más en un momento perjudicial o qué personaje, permítame la terminología, puede ser más peligroso de toda esta historia. Si fue aquel que de alguna manera partió con los bienes o es aquel, voy a parafrasearlo sin ir a mancillar lo que está escrito, o es aquel que asiste a la iglesia cada domingo, diezma cada mes, obedece todas las reglas y por dentro hierve de una envidia que ni siquiera
reconoce en sí mismo a su hermano o a su hermana. Creo que esta es de las historias tal vez por momentos más mal comprendida, porque Jesús jamás, escuche, jamás hizo como tanto énfasis en el hijo que se fue. Vamos a ver cuál fue el énfasis de Jesús. Y sin duda alguna que nos vamos a dar cuenta que el énfasis va a estar en otro personaje. Sí, vuelvo y les repito, muy seguramente he enseñado esta parábola, no sé cuántas veces, no puedo, bueno, póngale 2 o 3 veces, qué sé yo. Y cada vez que regreso a esta parábola, descubro tantas cosas que antes no había alcanzado, porque a la verdad esta no es una simple historia, hermanos. Este no es una simple, permítanme así, fábula. No es la historia de un muchacho sencillamente rebelde. Es ciertamente un espejo, esta historia, que Cristo coloca delante de los rostros más religiosos de su tiempo y que hoy coloca delante de nosotros. Y lo que voy a compartir hoy con respecto a esta historia, y confío en el Señor, que a la verdad, por causa de la palabra, haya un poder transformador y tengamos una entera comprensión de lo que es la gracia, del pecado y de lo que significa ser verdaderamente hijo de Dios. Confío en el Señor y en la presencia del Espíritu, que una enseñanza como la de hoy alcance nuestro corazón y cada área de nuestro ser, amados. Que toque la fibra más sensible de nuestro ser. Porque indudablemente que sin proponérnoslo, muy seguramente alguna área o alguna parte de nuestra vida esté atrapada en una religiosidad o en una aparente creer sin saberlo. Esto es en una hipocresía espiritual. ¿Con quién estaba hablando Jesús? Es lo primero que debemos de determinar. Vaya a Lucas capítulo 1, versículo 2. Vamos a contextualizar para poder desarrollar la palabra, ¿sí? Vamos a verlo. Lucas 15, 1, 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y ¿qué? Y pecadores. ¿Para qué? Para oírle. Versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: esto a los pecadores recibe, y con ellos todos los publicanos se acercaban y pecadores a Jesús para oírle. Pero aquí hay otro grupo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el otro grupo? Los fariseos y los escribas. ¿Qué hacían ellos? Murmuraban, diciendo ¿qué? ¿Qué decían? ¿Qué decían? Lea su Biblia. Este a los pecadores recibe, y con ellos ¿qué? Come. Mire, aquí hay algo que me llama poderosamente la atención, y es cómo estos fariseos y escribas excluían ciertamente a los que no pertenecían como a su círculo. Se creían muy espirituales, supraespirituales, muy conocedores de muchas cosas. Pero también notamos algo, que Jesús llegaba a publicanos y a pecadores. O sea, ¿a quiénes? A todos los excluidos, a personas que habían sido desechadas por todos aquellos que se creían muy supraespirituales. Estos se acercaban a Jesús, pero se acercaban, parece ser, como hambrientos de cada palabra. Y los fariseos, la élite religiosa, ¿cómo se diría? Los centinelas, los guardianes de las reglas, los hombres que habían dedicado su vida entera a cumplir cada letra de la ley, se mantenían lejos. Parecía como si con los brazos cruzados empezaran a señalar: este Jesús, el que está ahí, se junta con pecadores y publicanos. A lo lejos, señalando siempre, criticando, murmurando siempre. Muy supraespirituales. Es más, como que muestran cierta indignación, porque ellos creían que ellos eran el centro de todo. Y Jesús contó esta parábola directamente ¿para quiénes? Para los fariseos y los escribas. No para los pecadores,
sino para los religiosos, para aquellos que estaban tan seguros de su propia justicia que no podían ver cuánto se habían alejado del corazón de Dios a causa de creerse superiores a los demás. No sé si usted frecuenta la iglesia desde hace cuánto tiempo, no lo sé. Tal vez conoces algo de la Biblia y te consideras uno de los buenos, seguramente. Y te consideras muy espiritual o te consideras más conocedor de otros, porque como dijo alguien: pastor, es que usted no sabe quién soy yo conozco de las cosas de Dios. Bueno, si eso ha llegado a ser así, o si eso por momentos es así, y crees que cierto conocimiento es suficiente para de alguna manera creer que te puedes destacar con respecto a los demás, pues esta historia es para usted, pero también puede ser para mí si me llego a envanecer por el conocimiento. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Vamos bien? Así que por favor sígame. Quiero contextualizar. Antes de que Jesús desarrollara esta parábola, para contextualizar tenemos que ver lo que antecede al texto. Y miren lo que antecede al texto. Vamos a ver lo que antecede al texto. Lo que antecede al texto, escuche, son 3 pérdidas. ¿Me quieren seguir? La primera pérdida, 14:34. Lucas 14:34. Aquí no está contando una parábola, pero está haciendo un énfasis. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué pérdida hay acá? ¿Qué pérdida hay? A ver, ¿qué pérdida hay? No estoy con momias. Ok, ¿qué pérdida hay? La del sabor de qué? De la sal. O sea, ahí hay una primera pérdida. La esencia. La sal perdió su esencia. Perdió su esencia. ¿Qué es qué? Dar qué? Sabor. Ya vamos a ver qué ejemplifica para que vayamos comprendiendo un poco más. Después, el Señor, hay otro texto en el que quiero detenerme también. Después el Señor muestra otra pérdida. ¿Cuál es esa pérdida? Muy bien, la de una oveja. Pero después hay otra. Está esta, un pastor pierde una oveja de un rebaño de 100, deja 99, sale a buscarlas y la encuentra, la coloca sobre sus hombros, la lleva a la casa y hace ¿qué? Una fiesta. O sea, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de ¿qué? De arrepentimiento. O sea, hay gozo. Hay una fiesta. Lo segundo, una mujer pierde una moneda. ¿Sí? Una moneda. ¿Cuántas tenía ella? 10. Pierde una de las 10. ¿Y qué hace ella? Muy bien, busca cómo. Dice la palabra, o qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde un dracma, no enciende una lámpara primero, barre la casa y busca con qué, con diligencia hasta encontrarla. Acción tras acción hasta encontrar ¿qué? La moneda. Después, ¿qué hace? Llama a las vecinas, ¿no? Vecina, alégrese conmigo porque he encontrado la moneda que había ¿qué? Perdido. O sea, también hay alegría, ¿no? Pero la cuarta pérdida, ¿cuál es? La del hijo pródigo. O sea, mire lo que antecede. 3 pérdidas. Esencia, hay un valor que es el de una oveja, un pastor que pierde una oveja, y hay otro valor que es el de una moneda. Y el tercero, el cuarto, perdón, es el hijo pródigo. O sea, un padre pierde a un hijo de los 2 que tenía. Así que no sé si vas viendo los eventos cómo van progresando, van como en una escala. Primero allí se pierde la esencia, segundo se pierde una oveja, tercero se pierde una moneda, y parece ser que el más doloroso y duro es el de perder un hijo. ¿El pastor puede reemplazar una oveja? Sí.
¿Una mujer puede ganar otra moneda? Sí. ¿Se puede cambiar esa sal insípida por una que de verdad sirva? Sí, sí. Pero un padre no puede reemplazar a un hijo. Mire, hermano, cuando el cónyuge fallece, hay un nombre. ¿Cómo se llama? Al que queda, viudo. Cuando un padre o una madre fallece, hay un nombre para esos hijos. ¿Cuál? Huérfano. Pero cuando un hijo se pierde, cuando un hijo muere, eso no tiene ni nombre. ¿Ya me estoy haciendo entender, hermanos? Dicho esto, santos de Dios, pues sí, la sal puede recuperarse de alguna manera o se cambia. Seguramente otra oveja puede haber, seguramente la mujer puede llegar a obtener otra moneda. Sí, seguramente que sí. Y cuando Jesús llega al hijo pródigo, se vuelve casi, permítanme así, insoportable. Y observa algo más que pocos ven. En la primera parábola, observe lo siguiente, en la primera parábola, el pastor sale y encuentra la oveja, ¿sí o no? ¿Vamos bien? Bueno, dije parábola, porque alguien me dijo, pastor y la sal. Bueno, esa no es una parábola. Así que síganme en las parábolas. Entonces, en la primera parábola, ¿qué ocurre? El pastor sale y encuentra la oveja. En la segunda parábola, la mujer, ¿qué hace? ¿Lo vieron? ¿Qué hace la mujer? Bueno, seguramente enciende una lámpara, barre la casa, busca con diligencia, ¿hasta qué? Hasta que la encuentra. Hasta que la encuentra. Pero en la tercera parábola, el padre no sale a arrastrar al hijo de vuelta a casa. Él espera. Él observa. Él corre cuando el hijo aparece en el horizonte. ¿Lo notaron? ¿Sí lo notaron? Él simplemente observa desde el horizonte, no fuerza el retorno. Porque las ovejas pueden ser cargadas, las monedas pueden ser recuperadas, recogidas, pero los hijos no son arrastrados como objetos. Los hijos vuelven cuando el Padre, por su espíritu, los despierta y los atrae a sí mismo. ¿Qué nos toca como padres? Seguramente, y no me estoy adelantando un poquito a la secuencia. ¿Qué nos toca entonces a nosotros los padres? Orar. Orar. Y Señor, atráelo. Hálalo con tus lazos de amor. Revélate a él o a ella desde tu gracia ilimitada. Y el Padre no fue a traerlo y no fue por violencia externa que el hijo volvió a casa, sino fue por una obra interna de gracia que parece ser que rompe la locura del pecado, como que endereza el corazón hacia la casa del Padre. Y eso, hermano mío, se llama gracia soberana de Dios. ¿Y sabe por qué estamos nosotros aquí? Por esa gracia soberana de Dios. Porque no fue que nosotros quisimos estar acá, no fue que nosotros quisimos volver de alguna manera. Su gracia nos tocó. Y cuando la gracia toca, hermano, toca nuestra parte interna. Cuando la gracia toca, rompe las estructuras del pecado. Cuando la gracia nos toca nuestra vida, rompe con toda atadura y ligadura y endereza nuestro corazón y nos pone de vista hacia Él. Mire que no hemos hablado de la parábola, no la hemos desarrollado. Eso, hermano mío, santo y santa Dios, se llama gracia soberana. Es Dios operando de un modo, hermanos, que de verdad ha de sorprendernos, de un modo que debe de dejarnos de alguna manera atónitos. Vayamos al desarrollo de la parábola. Dice la Biblia, un hombre tenía ¿cuántos hijos? 2. Esto es fundamental que lo entendamos. La historia no se llama la parábola del hijo pródigo. Bueno, le colocan el título. No estoy en contra, no estoy, como se dice, señalando que esté mal. No. Sencillamente que si uno la estudia, pues no va a llegar a esa conclusión.
En la Biblia Jesús nunca le dio ese título. Fueron los diseñadores de alguna manera que hicieron las subdivisiones. Pero, bueno, vuelvo y repito, no está mal, no es que sea diabólico, satánico, no. Pero Jesús nunca le dio ese título. Fuimos realmente nosotros los que hemos venido enseñando así. Y al nombrar la parábola por el hijo menor, sin querer enterramos el verdadero punto en el que se centra la historia. Porque esta es una historia sobre dos hijos. Esta es una historia sobre dos pérdidas. Dos pérdidas. ¿Saben por qué? Porque la gente se centra en que el hijo menor se perdió. Pero si ustedes se dan cuenta, y lo vamos a ver, no solamente el hijo menor, el pródigo, se perdió, sino que también el mayor estaba perdido. Vamos a verlo. Vamos a verlo en qué estaba el hijo mayor perdido. ¿En qué estaba el hijo mayor? Ok, dije bien, ¿en qué estaba el hijo mayor perdido? Y es ahí en donde nos debemos de centrar. En las dos formas en las que dos hijos están perdidos. Uno se alejó y el otro estaba en casa. A ver, pastor, ¿cómo así? El que se alejó sí estaba perdido, pero el que estaba en casa también estaba perdido. Vamos a ver en qué consiste ese estaba perdido. Porque el que se alejó y el pródigo, seguramente como algunos de la iglesia que dejan de venir, bueno, se fueron y no sé cuántos han escuchado, ¿no? O usted no ha visto a alguien durante tanto tiempo y usted dice, ¡ay, volvió el hijo pródigo! ¿No le han dicho a usted así? ¿No? ¿Nunca le han dicho a usted así? ¿Jamás? Pues si a mí recién hace como 15 años me dijeron. Fui a un lugar que hace rato no iba, ¡ay, el hijo pródigo vuelve a casa! Y yo, sí, bueno, sí, me siento como el pródigo. Pero también puede ser el hijo mayor. Ese que está ¿en dónde? En la casa. Y vamos a ver en qué consiste la pérdida del mayor. Dice la palabra, el hijo menor le dijo, padre, dame ¿qué? Voy en el versículo 12. Dame la parte de ¿qué? De los bienes que me corresponde. ¿Y qué hizo el padre? Pues la repartió. Bueno, pero no vayamos tan rápido, ¿no? Porque esa frase en la sociedad judía del primer siglo, amados santos y santas de Dios, tenía una connotación muy especial, ¿sabes? Pedir la herencia mientras el padre aún estaba vivo no era simplemente una grosería, no era solamente o simplemente un acto de altanería, no era simplemente, como alguien lo señaló, un acto de avaricia. Era el equivalente cultural de la época del primer siglo a decirle al padre, padre, quisiera que estuvieras muerto. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto, pastor? Bueno, cuando estudiamos la cultura hebrea y estudiamos usos y costumbres hebreas, la herencia se distribuía en la muerte. Pedirla antes de tiempo era decirle al papá, oiga, ¿sabe qué? Su muerte vale más para mí, papá, que tu vida. Así que quiero lo que puedas darme. No te quiero a ti. Me vales más muerto que vivo. ¿Vamos entendiendo? Me vale más muerto que vivo. Todo aquel que seguramente oyó a Jesús en ese momento debió haber quedado conmocionado como usted y yo. ¿O no? ¿Sabían ustedes eso? ¿Cierto que no? Y lo pasamos por alto, hermanos. Al oír estas palabras, el padre, en medio de esa cultura, tenía todo el derecho, y derecho legal, inclusive derecho, escuchen, derecho cultural, legal y religioso. ¿Para qué? Para abofetear al hijo, para desheredarlo, para pedirle a los ancianos de la aldea o de donde él estaba que lo declararan muerto, que ya no lo tuvieran más en cuenta, que lo expulsaran de ahí. El padre tenía ese derecho, legal, religioso y cultural. Pero ¿saben qué? Y es aquí donde viene el primer golpe de esta parábola. El padre no hizo nada. ¿Qué hizo el padre?
¿Qué hizo el padre? ¿Me está siguiendo? Lo repartió. Fiesta la que vamos a hacer después. ¿Cómo no? Fiesta la que hacemos por no estudiar. Eso es lo que hacemos, fiesta con nuestras neuronas, nuestra mente. Usted no estudia y por eso es que sus neuronas mantienen alguien dijo ay, tan noble la hermana dijo en reposo. Vea. Uno no es que hay que mente en reposo. A ver, aquí hay más de uno que está pensando que como que es el almuerzo, no pudo pagar el recibo del agua ayer, tiene problemas. Aquí hay más de uno que tiene las neuronas en recreo, hermano. La hermana tan generosa dijo, ay, en reposo. Sí, cómo no. Sobre todo las neuronas van a estar así. Pero valen todos los apuntes. El esposo le está como los futbolistas, ¿no? ¿Quién la manda a ponerse a hablar así? Ay, ya sabe, y preciso en los primeros puestos. Yo le dije, hagámonos en la última fila. Por eso las últimas bancas son las que más se ocupan. Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso. Claro, amén, claro, amén que sí. Dicho esto, santos de Dios, él tenía, dije, ¿qué? Ay, santos, todos los derechos cultural, religioso y legal para bofetearlo, para decirle a los ancianos, hay que expúlsenlo. Este es un calavera. Este es de lo peor, que no lo tengan en cuenta. Pero ¿sabe que el padre no hizo eso? El padre no hizo eso. ¿El qué hizo? Y es aquí donde viene como el primer impacto de esta parábola. Dividió los bienes. Le dio al hijo lo que pidió. No le dio un sermón. Sin culpa, le entregó, sin condiciones. Vio al hijo tomar todo lo que había recibido, salir por la puerta, sabiendo muy bien el padre, porque era sabio, a dónde conducía aquel camino. Pero ¿sabe qué nos enseña esto? Que un padre que ama no retiene por la fuerza. Y esto va para ti y para mí. Dios no te va a obligar a quedarte. Te llamará. ¿A quién invitaron hoy? Algunos por obligación vinieron, dijo, bueno, vamos o salimos. Si no vamos, si hoy no estamos en la iglesia, el lunes en el juzgado. ¿Quién vino hoy así? ¿Ya alguien levantó la mano? ¿Uno? ¿Quién más vino obligado? Que dijo, hermano, camine porque si usted no va conmigo no le pago. ¿Quién? Aquí, ¡ay! Levantó la mano, vea, ahí está. Aquí hay uno. ¿A qué joven le dijeron, camine, acompáñanos y te damos el último iPhone? Mire, tanto que yo señalaba el iPhone fariseo. Y ya tengo uno. ¿A quién le dijeron, o va o no le doy el iPhone? ¿Quién levante la mano? También, hola, pero le prometen todo a usted. Dicho esto, santos y santas de Dios, Dios no te va a obligar. Te invitaron, no sé, alguien te invitó, alguien te dijo, mira, camina, yo te invito, escucha la verdad, ven, ponle cuidado, mira, conmigo ha sido así el Señor, Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Mira, camina, te invito a la iglesia, allá no hay payasos, no hay mimos, allá lo que enseñan es la palabra de Dios. Pues hermano, seguramente alguien te invitó. El Señor siempre va a tener la puerta abierta. Él no te va a encadenar ni te va a decir o viene o viene. No. El hijo menor tomó todo y se fue. El texto dice que se fue a un país lejano o a un lugar lejano. No dice que se fue a un pueblo vecino. No, se fue a un país, a una aldea, lejos, dice la palabra. ¿Sí dice así? Versículo 13 dice que se fue ¿qué? ¿Se fue qué? Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue ¿qué? Lejos. Dice una provincia, póngale país, a una ciudad. ¿Se fue qué? Lejos, hermano. Se fue lejos. No a un lugar vecino, lejos. Como si él quisiese colocar mayor distancia. ¿Quién? El hijo menor. Quería colocar la mayor distancia posible entre él y el padre. Porque eso es lo que el pecado siempre hace, hermano. No solamente te atrae hacia algo malo, sino que te aparta ¿de qué? De lo bueno. Eso es lo que hace el pecado, hermano.
Por eso cuando uno a veces no ve a alguien en la iglesia, ¿qué pasó? No, que salió refunfuñando, ¿por qué? No, que es que me toca pagar ese libro y esa señora que llama y cobra y lo llaman a uno, y fuera de eso que la pastora presente el libro y el otro que por qué no lo hizo, que tiene que pagar, y uno no los vuelve a ver. Así es, hermano. Y ponen camino de por medio. Y al final resultan diciendo, me envían un WhatsAppcito: pastor, queremos darle las gracias por todos los bienes recibidos, por todas las bendiciones recibidas. Gracias. Y uno dice, aquí pasa algo. Y por lo regular, ¿sabe qué pasa? Que están en pecado. Fijo. Y no siempre el pecado es de inmoralidad sexual, pecado de incredulidad. Y otra serie de pecados. ¡Wow! Bueno, pero hoy tenemos 2 horas y media, ¿no? Uy, no, pero no se lo van a comer con la mirada, por favor. Uy, pero si las miradas mataran, hermano, ya habrías partido con Cristo. Es más, donde te vuelvan a mirar así, partes con Cristo. Uy, qué manera de mirar, hermanos. Pero eso es lo que el pecado hace. No solamente te seduce con lo malo, sino que te empuja, te aparta muy lejos y casi siempre te aparta de aquel que te quiere dar el buen consejo, que te quiere instruir, que te quiere dar dirección. Eso es país lejano. Eso es poner tierra de por medio. Y cuanto más lejos estés, más difícil se vuelve recordar lo que se había aprendido en su momento, de lo que había vivido en mi casa. En este caso, por ejemplo, puede ser la iglesia. Y cuanto más lejos, más difícil, hermano, sentir algún tipo de aprecio y afecto por lo que se nos enseñó. Y dice la palabra, y allí, en aquel lugar lejano, desperdició todo de una manera disoluta, se dio vida de sibarita, es decir, todos los placeres. Es decir, que se dio, cuando dice la palabra, mire, revise usted, desperdició sus bienes viviendo, ¿qué? Perdidamente. El término perdido, azotos, del griego, significa de manera imprudente, de sibarita, sin límites, con desenfreno. Y esto es que no quería rendirle cuentas a nadie. Por un momento el pecado es así, nos vende la idea de que no tenemos por qué rendirle cuentas a nadie, de que somos libres de lo que nosotros queramos hacer. Así funciona el pecado, así funciona el mundo. El mundo funciona así, jovencita. Cuando usted dice, ay, otra vez, ay, viene el pastor, ya me va a preguntar. Ay, sí, hace que, hola hermana, ¿cómo es? A veces uno, no. Hermana, ¿qué ha habido? No la vi. Ay, sí, ¿por qué? ¿O qué, pastor? Bueno, pues perdóneme, ¿no? Qué pena, ¿no? Hola, hermana, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo está? Qué bueno volverla a ver. Ay, pero como usted ni saluda. Ay, la estoy saludando, ¿no? Hermanos santos y santas de Dios. Mire, escuches esto. El mundo funciona de esta manera. Es decir, el mundo es el país lejano. Funciona así. Voy a darle 3 etapas de cómo funciona el mundo o el país lejano. ¿Me la valen? Así como juiciosamente. Lo primero con respecto al mundo. Y es que cuando se cree que hay mucha libertad. Cuando nos creemos autosuficientes, creemos que nadie nos tiene por qué decir nada, hermano. Y parece que vivimos como en un festín completo. Y el mundo quiere vender eso. Quiere vender que todo es placer, que es una fiesta, que en todo puedes estar satisfecho, no importa cómo hagas los negocios, no importa cómo vivas, no importa. El mundo vende eso, hermanos. ¿Y sabe qué hace el mundo? Como que te vuelve sordito, porque lo que menos quiere el mundo es que tú oigas al Padre. Lo que menos quiere el mundo es que tú de alguna manera siquiera recuerdes algo de tu hogar, algo del consejo. Esa es la primera fase. La segunda fase es lo que yo he denominado el cansancio, el agotamiento. Mire, hermanos, ¿qué dice la palabra? Cuando todo lo hubo malgastado. ¿Cuando todo lo hubo qué? Malgastado. O sea, esto es el agotamiento, el cansancio, la escasez. Mire, hermano, el dinero se acaba.
Alguien algún día nos falla. El mundo es así, el mundo te vende o el dinero o una persona. Tenga cuidado, jovencita, el yugo desigual es una verdad bíblica. Pastor, no, es que él es lo más lindo, él es lo más de querido, él es lo más de... Yo, mire, pastor, lo que pasa es que usted detesta al Freddy. No, yo no lo detesto. En serio que no. Pero cuando me dice, no, sí, es que él es lindo, él es bello, no, usted viera chocolatinas, flores, rosas, él lo tiene todo. Solamente le falta una cosa. ¿Cuál? Que no tiene a Cristo. Y si no ama a Cristo primero, con ese amor sacrificial, a ti no te va a poder amar jamás. Te va a ver como, ¿cuánto puede pesar una damita hoy? ¿50 kilos? No, tengan cuidado, 80 no, hermanas, tengan cuidado. Eso ya no es un tema de tiroides, sino de bocoides. No puede ser. No puede ser. Pongamos, no, aquí todas son templos del Espíritu. Aquí no hay catedrales, pero aquí sí todas son templos del Espíritu. Pero ponle el peso que quieras. 50, 60, 70 kilos. Si el hombre no ama primero a Cristo, no te va a amar sacrificialmente, sino va a haber 60 kilos de carne que va a querer devorar como un lobo sus carnes. Ay, no, pastor, él no es así. Bueno, digamos que es el lobo, pero ay, es más tiernito. Él es todo tiernito. Mire, hermana, lobo es. Punto. ¿Qué lo va a disfrazar usted aquí? Hay algunas que le traen unos manes hasta disfrazados. Les ponen camisetas. Jesus is King, my Lord Jesus. ¿Qué le pasa a esta hermana, hermano? ¿Qué le pasa a esta hermana, hermano? Así es el mundo, hermano. Y todo se acaba, hermano. Y el mundo... El precio que se paga por mundo es muy alto, es caro, hermanos. Es muy caro. El mundo cobra mucho. Los amigos van desapareciendo. Las personas que te llamaban cuál increíble eres cuando pagaban las bebidas ya no responden cuando necesitas siquiera el más mínimo de los consejos o una comida. La tercera fase es la desesperación. Este joven tocó fondo. Y es aquí donde la parábola se vuelve brutal. Después de que gastó todo, hubo una gran hambre en aquella región y él comenzó a pasar necesidades. Entonces fue a trabajar para un ciudadano de aquel país que lo mandó a los campos a cuidar ¿qué? Y eso para un muchacho judío cuidando cerdos. Y no me alcanzo a imaginar la audiencia de Jesús. Imagínense quiénes estaban. Los fariseos. Yo creo que se querían comer a Jesús vivo. Es más, por eso lo sacrificaron. Porque ellos dijeron, venimos del linaje de nuestro padre Abraham. ¿Cómo va a creer que uno como judío va a apacentar cerdos? Porque el cerdo era un animal impuro. El cerdo era considerado un animal inmundo. Entonces ellos con su linaje, no me alcanzo a imaginar tipo mirada como la de ahorita, hermano. Ahí la tenemos, ¿no? Y sacamos una foto, vamos a colocar foto ahí. Miradas de los fariseos y escribas de la época cuando Jesús les dijo que un judío apacentaba cerdos. Aquí un ejemplo y salen ustedes. Yo no me alcanzo a imaginar eso, hermano. ¿Cómo le irían a caer el Señor cuando los cerdos eran animales impuros? Era hasta prohibido tocarlos. Ceremonialmente y espiritualmente se consideraba algo bastante repulsivo. Y este hijo era hijo de un padre judío rico, respetado. No solamente este hijo estaba cerca de los cerdos, sino que parecía que se alimentaba, vivía con ellos, incluso hasta envidiaba lo que comían los cerdos porque no tenía con qué saciar su hambre. Así es el mundo, hermanos. Así es el mundo. Los amigos seguramente que bebieron el vino de este joven ya no estaban, desaparecieron. Las personas que celebraron con él mientras hubo, se esfumaron. Ninguno apareció. Estaba él tocando fondo.
Nadie le ofreció una cama. El país lejano, o sea el mundo, como que lo tomó, lo atrajo, y después de que lo arruinó, el mundo fingió no conocerlo. Como dirían por ahí una filósofa bastante reputada ella, de malas. Así es el mundo, hermanos, y las amistades del mundo. Si te he visto, le contaba a alguien ahora mi experiencia de vida. No es bueno que la conozcan tanto, pero fueron muchos años hasta que toqué fondo. Pero me llamó y me impactó la atención uno que fue transformado porque tocó un día fondo. Lo tenía todo, todo, absolutamente todo este joven. Salió de su casa. Las drogas lo consumieron, el mundo todo. Resultó con unas adicciones re brutales. Indigente, en fin, o sea, habitante de calle. Pedía sobras en los restaurantes, plata nunca le faltó porque, como dicen ellos, retacaban juiciosamente. Plata siempre hubo para el vicio. Pero cuando le preguntaron, oye, ¿y qué te hizo llegar a los pies de Cristo? Es verídica la historia. Dijo, toqué fondo. Y prácticamente como en aquel tiempo estaba comiendo algarrobas. Explícamelo. Dijo, yo iba a los restaurantes un día después de haber estado 4 días con sus noches fumando bazuco en pipa y metiéndole otras cosas, como que volví en sí, me entró la espantosa, llaman ellos, y fue a un restaurante, ya era muy tarde, iban a cerrar 2, 3 de la mañana, ¿no? Y le alcanzaron un par de cajas. Dijo, mira, ahí hay un par de cajas, mire a ver qué encuentra ahí. Le alcanzaron, él empezó a escarbar. Lo único que quería era llenar su estómago. Pues empezó a comer y comía, pero algo apestoso de esa caja de icopor se hizo presente y él no soportó. Imagínate, bajo los efectos de semejante que pos enviciada, para tener el olfato y decir, pero qué cosa tan horrible me estaré comiendo. Como estaba a oscuras, no veía bien. Pero se le estaba comiendo, hermano. Y a oscuras y comía. De pronto se acerca una luz, una pequeña luz. Oh, sorpresa. Se estaba comiendo una muy buena porción de carne a la que le brotaban los gusanos. Suena duro, ¿no? Pero así llegamos nosotros a los pies de Cristo. Hasta que no nos comemos la podredumbre, parece ser que no tomamos una decisión. Y he visto tantas veces a lo largo de mis años de ministerio hombres y mujeres destruidos por las promesas que les hace el mundo, por las promesas vacías del pecado, abandonados por aquellos que solo los buscaban mientras tenían algo que ofrecer, que solo buscaban la jovencita mientras su cuerpo de alguna manera lo colonizaban, permítanme así decirlo, para no decir algo indebido, indecoroso o desdorante. Así es el mundo. Entonces aquí viene una de las frases, hermano, más conmovedoras, pero de lo importante de la Biblia. Vaya al versículo 17. Y volviendo en sí. Pero después de qué? Después de qué? Uy, no, ¿con quién estoy? Por el amor de Dios. Ay, ¿con quién estoy yo, Dios mío? Después de qué volvió en sí. Virgen del Socorro. ¿Después de qué? ¿Después de qué? ¿Después de qué? Tocar fondo. Como que volvió en sí. Y esa frase es extraordinariamente conmovedora. Ese volver en sí es como que dio un giro. O sea, dejó de seguir mirando esos cerdos, esas algarrobas, dejó de mirar tanta podredumbre. ¿Y qué hizo? ¿Dónde puso su mirada? ¿Dónde la puso? ¿Dónde la puso? Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? ¿Dónde puso su mirada? ¿Dónde puso su corazón? ¿Dónde?
O sea que dejó de estar aquí algarrobas y cerdos e hizo esto. ¿Qué hizo? Volvió en qué? En sí. Y su pensamiento, su corazón, su mirada ahora estaba en la casa de su, ¿sabe cómo se llama eso? Arrepentimiento. Arrepentimiento. ¡Wow! Eso significa que durante todo el tiempo que pasó en aquel país lejano, donde se gastó todo en fiestas, en las posilgas, ya no estaba en su mente. Ya lo que estaba en su mente y en su corazón, a raíz de todo lo que había pasado, de ese fondo que había vivido, ahora su mente y su corazón estaban en la casa de ¿quién? Eso es lo que hace el tocar fondo, hermano. Nos arranca toda ilusión, toda excusa, toda mentira cómoda que nos hayamos creído nosotros mismos y que el mundo nos vendió. El fondo es brutal, indudablemente. Tocar fondo es brutal, pero se los digo desde lo personal, pero creo que no hay nadie más honesto y más sincero para decirnos la verdad que el tocar fondo. Ese sí nos dicen que estamos. Ese personaje llamado tocar fondo sí nos dice realmente cuál es la miseria en la que estamos. Y dice él, ¿cuántos siervos de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí qué? Me muero de hambre. Mire lo que dice el versículo 17. Dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí ¿qué? Perezco. ¿De qué? De hambre. Mire, hermanos, creo que no hay nada más especial para acercarnos al Señor que acercarnos necesitados. Necesitados de pan. Necesitados de agua. ¿Sabe quién representa el pan y el agua? Jesucristo. A esos el Padre no desecha. Acércate al Padre por medio del Hijo. Considera al Hijo tu pan y tu agua. Él no te va a desechar. Amén. ¿Vamos bien? Muy bien. Ahora bien, mire lo que dice él. Mire lo que dice. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus. Bueno, él como que preparó todo un discurso, ¿no? Dijo, bueno, voy a preparar mi discurso, voy a ir a hablar con mi papá, no, le voy a decir que no merezco ser más su hijo, ¿no? Muy seguramente algunos nos acercamos hacia Dios después de caer, creemos que necesitamos, que merecemos también, como darnos nosotros esa oportunidad de dar la vuelta. Y aparte de eso, creemos que necesitamos limpiarnos, probarle a Dios y al Padre que cambiamos, mostrar que somos dignos de ser aceptados y ensayamos estos discursos, preparamos la penitencia. ¿Cuál es la penitencia? Señor, le dice él, Señor, ya vino le dice, aquí perezco, le diré, he pecado, no soy digno de ser llamado tu hijo, y nos colocamos nuestra propia penitencia. Ahora hazme uno de tus jornaleros. Ya no me digas hijo. O sea, nos ponemos penitencias, como tratando de establecer un contrato. Voy a hacer esto y aquello, recíbeme de vuelta, no como hijo, no lo merezco, solo sirvo. Y la teología ciertamente nos enseña con claridad, mucha claridad, que la salvación no es por obras. La salvación es ¿por qué? Por gracia. Es un acto soberano de gracia. Es un acto soberano que uno como pecador no merece, no puede ganar y nunca podrá pagar. Pero él creyó, el hijo, que diciendo estas cosas iba a ser merecedor. ¿Merecedor de qué? Del perdón y de la gracia de ¿quién? De su papá. Pero mire, para mí el momento conmovedor de esta historia. Versículo 20. Bueno, ya el hijo prepara todo su discurso, ¿no? Listo. 20. Y levantándose, ¿quién se levantó? Y levantándose, ¿vino a dónde? A su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Escúcheme, ¿quién corrió? ¿Quién se echó sobre su cuello y quién le besó?
¿Quién? ¿Quién dijo el hijo? Tómeme la foto por acá. El que me diga el hijo se va de pródigo hoy. A ver, vamos, identifiquemos quién dijo el hijo. El que dijo hijo. A ver, una vez más. ¿Quién corrió? ¿Quién se le echó al cuello? ¿Quién lo besó? Ah, ok. ¿Quién? ¿Está dudando? Ah, bueno. No, ella dice, yo no dudo. ¿Y por qué no dudas? Porque le tengo miedo, pastor. ¿Quién corrió? ¿Quién lo besó? El padre. ¿A quién? Al hijo. Muy bien. Pregunto. Escucha. ¿Hay un texto que diga o que mencione lo siguiente? Dice, y levantándose vino a su padre. ¿Quién? El hijo. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. ¿Sí? ¿Dice así? ¿Sí dice así? Bueno. Y el padre le dijo, vaya y báñese que huele a feo. Le dijo así. Usted huele a marrano, hermano. ¿Dónde estaba? El padre le dijo, cuando él llegó, le dijo, ¿qué? ¿Ya qué viene? ¿Ya se gastó todo? ¿O es que quiere más o qué? ¿Le dijo así? No. Mire, creo que esta es de los textos de verdad, hermanos, conmovedor y amoroso. El padre estaba mirando cada día, examinaba como el horizonte, esperando, esperanzado, porque una cosa es esperar desesperado, ¿sí o no? ¿Me está entendiendo el juego de palabras? Pero otra es esperar con esperanza. Él nunca dejó, nunca apartó sus ojos por el camino que él tenía claro por el cual iba a venir su hijo. El hijo se había olvidado de su padre, sí, pero el padre nunca olvidó a su hijo. El padre lo vio y fue movido a compasión. ¿Y sabe qué significa compasión o a misericordia ahí? Viene del griego esplanishomai, que significa fue movido desde sus entrañas. O sea, desde adentro ese papá, desde lo más profundo de su ser. Ese papá siempre lo esperó desde lo más profundo de su ser, desde lo lejos siempre lo esperó. Él guardó esperando esperanza, esperando y esperanza, esperanza y esperaba. Siempre allá lo tuvo. Él sabía y él anhelaba que viniera por el camino por donde él tenía fijada su mirada. Como nosotros los padres, él va a volver por el camino. Yo sé que ella va a volver por el camino. Yo sé que ellos van a volver por el camino. Pero Señor, por el camino por el cual yo tengo fijada mi mirada. ¿Cuál es el camino? Que vuelvan por el camino llamado Cristo. Mire, no hay nada más especial, amados, que un hijo o una hija restaurado, rescatado y salvo por el camino, el verdadero camino, Cristo. Eso es un gozo en el corazón, hermano. Eso es indescriptible, santos y santas de Dios. Eso es. Y dice que corrió al encuentro, pero no pase por alto el que corrió. Mire, la cultura de aquella época, en pleno siglo de la época, lo más probable es que un patriarca digno no podía correr en público. ¿Por qué digo digno? Parece ser que era un hombre rico y reconocido. No podía correr en público, porque si corría en público mostraba sus piernas. Mostrar sus piernas era el reflejo de vergüenza. Correr corrían los niños, correr corrían los siervos, pero un patriarca, un hombre que tenía fama de anciano en la aldea, no tenía por qué correr. Eso era causal de vergüenza. Los patriarcas eran pausados, los ancianos eran prudentes, los ancianos eran de alguna manera, mantenían en quietud. Pero eso era vergüenza, porque exigía levantarse las ropas, y si se veían las piernas era un acto profundamente vergonzoso, hermanos. Lo más seguro es que Jesús, los fariseos y escribas describieran a un padre así. Muy bonito, ¿no? Sí, usted ya no va a ser más mi hijo, olvídese. A partir de hoy, seguramente los fariseos y los hipócritas estaban esperando eso. Anhelaban eso.
A ellos les carcomía, a los fariseos y a los escribas, les carcomía la gracia, que era por gracia y no por obras. Porque ellos todo lo hacían, ¿por qué? Por obras. ¿Para qué qué? Para que los vieran. Hermanos santos de Dios. Pero a él no le importó, él corrió porque el hijo era más importante que su dignidad. Corrió porque el amor no daba espera. Él se despojó de protocolos. ¿Sabe qué lo despojó de protocolos? Su amor, su misericordia, su compasión. A pesar de que era repudiado el hijo, a pesar de que el hijo había deshonrado la familia. Mire, hermano, y el sentido es muy claro. El padre corre para cubrir la vergüenza de su hijo, para tomarla sobre sí mismo. Si van a murmurar de mi hijo, si lo van a avergonzar, que sea sobre mí, que no sea sobre él, porque este es mi hijo y ha vuelto. Estaba perdido y lo hemos hallado. Hermanos, es como si él hubiese absorbido ese estatus de vergüenza en él. Es como si él hubiese tomado en sí mismo la humillación que el hijo necesitaba enfrentar, la humillación que el hijo necesitaba de alguna manera. Los fariseos y los escribas tratando como de comprender en su mente, ese hijo lo único que merece es que sienta vergüenza, es que sienta pena, es que se sienta de lo peor. ¿A usted no le suena familiar eso? Un padre corre hacia su hijo y absorbe la vergüenza que se coloca entre el culpable y el juicio que merece. Jesús no estaba contando una historia. Jesús estaba describiendo a sí mismo. Jesús estaba describiendo la cruz. Nada más vergonzoso en la época que morir en la cruz. Toda la vergüenza que iba a ser sobre nosotros, toda la humillación sobre nosotros. Pero él corre, hermano. Él estaba describiendo la cruz. Corrió al encuentro de su hijo, se echó los brazos, se echó al cuello, lo rodeó, lo besó. No le guste, huele a cerdo, usted está sucio, asqueroso, inmundo. No, que Jesús mismo toma esa inmundicia nuestra. Jesús toma ese mal olor nuestro. Jesús toma todas nuestras corrupciones y depravaciones y son sobre él. Él lo carga todo. ¿Y sabe por qué lo hace? Por puro amor. Eso fue lo que hizo conmigo. Tal vez con ustedes no, pero conmigo sí. Todo lo que en su momento la familia señaló, este es una vergüenza, este es de lo peor para la familia, este ha mancillado el apellido familiar, como si el apellido Neva lo tienen en Abastos, en la Plaza del 12, como si fuera de un noble, hermano. Pero a veces nos creemos eso. Y resulta que Jesús toma todo eso, hermano, y lo pone en la cruz. Él no nos pidió explicación. Él simplemente nos abrazó, nos besó y dijo, le dice al Padre, Padre, perdónalo porque él no sabe lo que hace. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Con los brazos extendidos siempre ha estado ahí. No exigió una explicación. Lo besa. Y el hijo comenzó su confesión: Padre, he pecado contra el hijo, contra ti. Pero el padre parece ser que no lo deja terminar, hermanos. Le dice: trátame como a uno de tus jornaleros. Por favor, creo que ya.
La gracia es ofensiva para el religioso, hermanos. ¿Y sabe quién es el religioso? El que se cree mejor que otro. El que está mirando a los jóvenes cómo están o cómo no están, que está señalando la hermana, el hermano. Eso es ofensivo para el religioso. Y el Señor muestra, el Padre muestra todo su amor. El Padre muestra todo su amor, ropa, anillo. El anillo es como decirle, mira, tú nunca perdiste identidad, siempre has sido mi hijo. Ropas blancas como diciéndole, reflejando perdón. Calzado como diciéndole, mira, ¿sabes qué? Sigue siendo mi hijo, porque en aquella época los que andaban descalzos eran los esclavos. Pero él sigue diciéndole, mira, sigue siendo mi hijo. O sea, el Padre da evidencias de su amor. El Padre no lo mira como ese fracasado que lo desperdició todo y deshonró la familia. Y no dice él, fuera de aquí, sino todo lo contrario. ¿Qué dice el Padre? El Padre dice, escuche, saquen el mejor vestido. No dice saquen un vestido. ¿Saquen qué? El mejor, hermano. El mejor. Ahora bien, ¿qué pasa con el hijo mayor? Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó ¿qué? La música. ¿Sí o no? Mire, escuchen, y es aquí donde yo les digo, ambos perdidos. El hijo mayor estaba en la casa, pero el que esté en la casa no quiere decir que estaba con su papá. ¿Dónde estaba él? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el hijo mayor? En el campo. Decía estar, pero realmente no estaba con su papá. Mire, reparemos bien esto. El hijo menor desperdiciaba todo. El hijo mayor estaba en el campo cumpliendo su deber, siguiendo las reglas, haciendo un papel. Nunca se fue, no desobedeció, nunca pidió la herencia, nunca avergonzó a la familia. Era el hijo perfecto, parece ser. Y cuando se acercó a la casa oyó la música y llamó y dijo, ¿qué es esto que está pasando? Tuvo que preguntar, ¿sabe? Ese tuvo que preguntar, eso que tuvo que hacer, quiere decir que estaba completamente desconectado de lo que verdaderamente era su papá. Estaba con él, pero no lo conocía. ¿Cuántas personas son así? Técnicamente dentro de la iglesia. ¿Cuántas personas son así? Dicen conocerlo y ser parte de la familia, pero son más consumidos por un desempeño religioso. Lo hacen lo que tienen que hacer por obligación, pues nos toca porque si no nos ponen cero. Si no presentamos el libro de pronto nos mandan para el infierno. Una serie de comentarios, hermanos, que la verdad es de puros infantes, hermano. Por no decirles de cuernos pequeños, pero infantes. Dejémoslo en infantes. ¿Cuántos son así consumidos por una obligación religiosa? Porque parece ser que esa obligación religiosa les da la posibilidad de mostrarse a sí mismos de que cuán espirituales son. Hermanos, en 30 años que vamos a cumplir de ministerio, he visto más personas perdidas dentro de las paredes de una iglesia que en las discotecas de Bogotá. Porque esos perdidos dentro de la iglesia haciendo todo por obligación, porque les toca. El siervo le dijo, tu hermano ha vuelto y tu padre mandó matar el becerro. Y la reacción del hermano parece ser que es la llave de esta parábola. Versículo 27. Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido como bueno. Entonces el 28, ¿qué dice la palabra? Se enojó, no quiso entrar. No era tristeza, era ira. No era confusión, era su orgullo. Y aquí lo que notamos es que sí, el padre, ciertamente el hijo menor lo avergüenza al interior de la familia, pero el hijo mayor lo avergüenza delante de todos porque no quería entrar.
Y el padre sale y le implora, le dice, venga, entre, le ruega. Mire, los dos hijos estaban distantes. Escúchese la parábola, concluyo. Los dos hijos distantes. Uno estaba perdido en un país lejano y el otro estaba perdido, aunque decía que estaba en la casa de su padre. El hermano mayor estaba perdido. Y dice lo siguiente: tantos años que te sirvo como esclavo y jamás desobedecí. ¿Cómo dice la palabra? Versículo 29, terminando. He aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un para gozarme con mis amigos. ¿Sabe qué dice él? Mire lo tremendo. He aquí tantos años te sirvo. O sea, él veía el servicio no como un amor para su papá, sino como una. ¿Será que tú eres ese? Al final les doy el título de la enseñanza. Bueno, muy bien. Dice, te sirvo. Dice, mire cómo dice, te sirvo. O sea, él no dice, Padre, he aquí tantos años como tu hijo te he amado y te he servido como tu hijo y te he amado. No. Pareciera como si estuviese algún reclamo, hermano. Parecía que estando en la casa del papá, es decir, algunos estando en la iglesia, creen que es como una prisión, que estudiar es un grillete, que estudiar son cadenas, que orar es un grillete, que orar son cadenas, que servir es un grillete, que servir son cadenas. No, hermano, si usted es ese hijo mayor, hermano, arrepiéntase, pero no venga aquí por obligación. Se le ruega por las misericordias de Dios. Esté en la casa del papá, porque realmente no es que ames la casa, sino que amas al Señor de la casa. Y el hermano mayor redujo todo como a una transacción. Obedezco tus órdenes, como diciendo, tú me debes. Pastor, ¿cuánto tiempo yo sirviendo? Me gradué en el ITI. Es más, yo sí he hecho los libros. Es más, yo he pagado puntualmente. Es más, y mire cómo me va. Digo, Dios, ¿por qué estás entonces? ¿Por qué estás aquí? Y eso es lo que pasa en muchos centros de reunión. ¿Sabe qué pasa en los centros de reunión? Tienen un poco de gente, hermano, que se portan como hijos mayores, que quieren sacar lo mejor del papá, pero no amar al papá. Y eso es los que enseñan todos estos pseudoapóstoles, pseudoprofetas. Avivamiento, Manantial, MSI, lo que enseñan ciertamente es cómo podemos tener contentos a hijos mayores, es decir, a esos que reclaman. ¿Cuántas veces yo vengo viniendo a la iglesia y por qué me habla así? ¿Cuántas veces yo y por qué a mí no? Eso era, el hijo mayor no tenía una relación padre-hijo, sino pareciera que todo lo convirtió como en una transacción. Y ustedes oyen el rencor y la amargura. Escuche lo que dice, mire lo que dice. Pero cuando vino tu hijo, ¿sabe qué dijo? Mire la amargura y el rencor. No dijo, y cuando vino mi hermano. ¿Sabe cómo dijo? Cuando vino tu hijo. Tremendo, hermano. ¿Notan la amargura? Cuando vino tu hijo. Ese se clavó todo el billete con prostitutas, con rameras. Bueno, realmente es lo que menciona, ¿no? El Señor menciona como en la parábola este texto. Pero muy seguramente, hermanos, lo que el Señor quería dar a entender no era que se hubiera clavado todo el billete con prostitutas y rameras, sino que lo que el Señor quería dar a entender es que el hijo mayor, escuche lo que les voy a decir, el hijo mayor pareciera estar especulando, o sea, ir más allá. ¿Para qué? Para que el papá viera más grave el pecado del otro que de él mismo. ¿Sí me hice entender? Y así pasa, hermano. El Señor lo que estaba diciendo, ¿sabe qué? Está diciendo que con rameras, claro, entre más hiciera énfasis en el pecado asqueroso del otro, pareciera que el mayor tenía más méritos. ¿Vamos bien?
Lindo estudiar así la Biblia, ¿no? ¿No, amén? Bueno, no, amén, está bien. Y este hombre lo que hizo fue eso. Este hijo mayor dijo: tu hijo. ¿Y cuántos hacemos eso con Dios? ¿Cuántos lo servimos por obligación en vez de por amor? ¿Cuántos obedecemos por miedo en vez de gozo? ¿Cuántos estudiamos la Biblia, oramos, servimos en la iglesia, hacemos todo lo correcto y en el fondo lo que estamos haciendo es tratando de hacer una lista y acumulando puntos para decirle a Dios: Dios, ¿dónde está lo mío? ¿No? Esa es nuestra naturaleza, hermanos. ¿Cuántos puntos he hecho, Señor? Mira mi listado, todo lo que yo he hecho. ¿Dónde está mi recompensa? ¿Por qué aquel es más bendecido que otro? ¿Por qué aquel no se enferma y yo sí? ¿Por qué aquel que es infiel, mira cómo lo tratan? ¿Cómo lo tratas? ¿El pecado del hermano mayor no les parece que es dramático? ¿No les parece que es terrible? No había estado en una posilga, sino que muy seguramente, como algunos, se sientan en los bancos de la iglesia, sonriendo seguramente, pero por dentro hirviendo de la forma más peligrosa e inmunda, de la envidia. Y termino. Él entonces le dijo: ¿quién? El padre. Tú siempre estás conmigo. ¿Sabe, hermano? Ese tú siempre estás conmigo. Nunca necesitaste merecer mi presencia. Lo que le está diciendo el papá. O sea, usted estuvo en la iglesia, pero usted mi presencia no. Usted estuvo aquí en la casa, pero mi presencia no. ¿Dónde estaba el hijo mayor? En los campos. Aquí. ¿Dónde está él? En la iglesia. Pero realmente tú vienes por el Señor de la iglesia. ¿Vienes por el pastor de pastores? Tú seguramente, diría el padre, estás dentro en una iglesia, pero mi presencia no. Y yo nunca te he negado mi presencia. Todo lo que tengo y todo lo que hay es tuyo. Jamás te he defraudado. Mi generosidad nunca ha sido el problema para contigo. ¿Sabes cuál es el problema? Tu incapacidad de creer que es por gracia y no por obras. Tu incapacidad. ¿Y de dónde viene esa incapacidad? De que te crees bueno. Somos hijos, herederos de Dios y coherederos en Cristo. Lo enseñamos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y dice la palabra: entonces él dijo: tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Cómo así? Pero estaba ahí adentro, ¿no sabía? Estaba tan pendiente de él mismo que descuidó a su papá y la relación padre e hijo. Y esa envidia, esa amargura no le permitió celebrar el retorno de un hermano que estaba perdido. Hermano, para eso es el domingo, para que celebremos que aquellos que habían estado lejos regresaron, para que celebremos que aquellos que habían estado lejos hoy están con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En eso consiste la celebración. Déjeme hacer una pausa aquí. Versículo 32. Mas era necesario hacer una fiesta y regocijarnos. Porque él ya no, el padre no dice: porque este es mi hijo. No. ¿Cómo dice? Hermano, es su hermano. Es su hermano. ¿Quién te crees? Es tu hermano, por el que hay que orar, por el que hay que clamar, por el que hay que suplicar antes que criticar y señalar. Es tu hermano que vuelve a casa. No seamos fariseos, hipócritas,
como los escribas de la época, nos vamos a creer mejores que ellos. ¿Acaso quiénes somos? ¿En quién están nuestros méritos sino en Cristo? Es tu hermano, es tu hermana. Dicho esto, ¿por qué no orar, hermano? Con pasión, con amor. ¿Por qué no tener compasión como la misma del Padre que surgió desde las entrañas? Eso es familia, hermano. Eso es iglesia. ¿Por qué no hacer una fiesta, hermano? Sabiendo que muchos han sido rescatados. Cuando veo un joven, una jovencita, y conozco su trasfondo, pareciera que el más alegre soy yo. Deberíamos de estar todos alegres, hermano, por cada persona nueva que nos visita. A propósito, ¿quién nos visita por primera vez? Levante su mano. No vamos a hacer nada estrambótico. Levante su manito. ¿Alguien nos visita hoy por primera vez? ¿Quién hay que considera ser ese hijo menor? Hoy viene al Padre. Levante su mano. Gloria a Dios. Pues yo les colaboro. Prefiero ser de aquel que vuelve al Padre y le dice: Padre, y experimentar su perdón, su misericordia, y no ser aquel hijo mayor que se porta como si el Señor me debiera, tuviera una deuda conmigo. Miren la belleza de esta palabra, hermanos. El Padre estaba renunciando a su sustento, a su seguridad, a su futuro, y lo hizo libremente. ¿Por qué dice esto, pastor? Dice que lo repartió, lo que tenía, entre los dos. ¿Sabe? Póngase sobre sus dos pies. Y aquí viene algo revelador de la Biblia, de la parábola de Cristo. Dice que lo repartió. ¿Sabe? No se quedó con nada ese papá, hermanos. Cierre sus ojos, incline su rostro. ¿Y sabe quién es ese personaje que no se quedó con nada para sí mismo? Que lo entregó todo, que se despojó, que tomó forma de siervo, que se humilló. ¿Sabes quién es? Cristo. Cristo se entregó todo, hermano, todo. Su vida, derramó su sangre, todo lo entregó, hermanos. Cristo todo lo entregó, con nada se quedó, hermanos. Con nada se quedó. Creo que esta es la historia de redención más especial, hermano. Y el Padre, nuestro Rey de Gloria, Jesucristo, corre hacia nosotros. ¿Y sabe cómo corrió? De la manera más humilde, a través de un pesebre. ¿Sabe cómo corrió? De la manera más tremenda y sublime. Nunca una muestra de amor ha sido tan gloriosa como la que Él manifestó. ¿Sabe cómo se llama esa obra? La cruz. Él corrió a través de la humildad, desde un pesebre, desde el sacrificio y el evento de amor más grande, la cruz. Él siempre corriendo en dirección a los quebrantados, a los afligidos, a los perdidos. Él siempre corrió, y voy a hablar por mí para no ofender tal vez. Él siempre corrió en dirección a este que hoy está parado en este púlpito. Él siempre corrió en dirección a este que olía a cerdo. Él siempre corrió en dirección a este que amó lo corrompido, lo dañado, lo depravado. Él siempre corrió en dirección a este que no era digno de ser llamado su hijo. Él siempre corrió hacia mí, siempre. No fue que Él me dejó, fue que yo lo dejé. Y fue su amor infinito. Y por gracia, hermanos, es que soy salvo, por medio de la fe en mi Cristo. Y esa fe no es mía, es un don que Él puso en mi corazón. Y soy salvo no por obras.
Esta no solamente era una historia, hermanos. Este también era un señalamiento para aquellos que se consideran hijos mayores, es decir, religiosos, fariseos, hipócritas, que se creen muy buenos y que miran a otros por encima del hombro, considerándolo peor de pecadores. Pero lo que Jesús les estaba diciendo, ¿sabe qué? No me importa que él huela a cerdo. No me importa que el Mauro se ha revolcado en lo peor. Fui a la cruz y le puse un anillo. El anillo es un sello. Esto es el Espíritu Santo. Y lo revestí, lo limpié. Agua limpia, purificadora. Esto es la palabra de Dios. Y si ese por ahí es tu caso de volver a casa, levanta tus manos al cielo, porque quiero decirles algo. La puerta está abierta para el que huele a cerdo. La puerta está abierta para aquel que ha malgastado su vida en otras cosas y se ha dado vida de sibarita, de pecado. La puerta está abierta. Aun si alguno aquí se ha aportado como hermano mayor, la puerta está abierta para arrepentimiento. Si has considerado tu relación con el Señor como la del hermano mayor, como un contrato, es decir, Señor, te doy esto y me das aquello, eso es actitud de hijo mayor. Pídele perdón al Señor. Dile: Señor, perdóname, porque muchas de las cosas, incluso al interior de mi iglesia o del ministerio, han sido por obligación, porque ha tocado, porque incluso ha habido en mí ese sentido de merecer. Como que entre más pasan los días y sirves en la iglesia, crees que estás contando puntos, como acumulando un crédito, construyendo un argumento, como si Dios te debiera algo, para ver cuándo Dios te paga. Pero cuando vemos la doctrina de la gracia soberana, nos damos cuenta que lo que recibimos de parte de Dios es inmerecido, hermanos. Así que si hay algo que debamos repudiar hoy, es esa actitud de hijo mayor, esa religiosidad hipócrita al creerse bueno y merecedor, al tener que hacer las cosas porque toca y no por amor, porque me acerco a la escritura y a mi estudio con amor, con gozo, pero me porto como el rebelde en el fondo, como ese religioso que va cayendo cada vez más profundamente en la ingratitud y en el señalamiento y en el creer que todo lo merece. Pero ustedes y yo estamos llamados a volver a casa. Vuelve a tu casa. No importa si estás oliendo a cerdo, no importa cómo en su tiempo, si te han despreciado, te han menospreciado, no importa, Él está ahí. Es preferible como ese olor de podredumbre y arrepentido que oler a incienso aromático hipócrita. Señor, te pido perdón. Vamos a orar. Dígale: Señor, te pido perdón. Perdóname, Señor. Hoy he aprendido que el arrepentimiento es la puerta para mi casa, donde hay fiesta. Señor, gracias por mantener la puerta abierta y preparar para mí lo mejor, Señor, desde tu Hijo, Señor. Y esto no porque lo merezco, Señor, sino porque hoy aprendí que tú me amas. Hoy no tengo un lugar contigo porque yo sea buena persona. No, hoy tengo un lugar contigo porque todo está preparado desde tu muerte en la cruz. Todo lo hiciste por mí, Señor. Y hoy, Señor, mi muestra de arrepentimiento no es simplemente un momentito de tristeza, Señor, sino reconozco mi condición miserable delante de ti, Señor. Hoy determino no confiar en mis
propias obras o en mis acciones, Señor. Ni siquiera en mis años de servicio, Señor. Hoy mi confianza está en ti, en mi papá, en mi Cristo crucificado y resucitado. Señor, concédeme arrepentimiento hoy, porque es así como tu gracia me alcanza. Señor, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y hoy te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas, por cada persona que está escuchando estas palabras, concede arrepentimiento genuino, Señor. Aquellos que están en el país lejano, aquellos que están tal vez en el mundo, abre los ojos de los que están también en el campo, es decir, de aquellos que están en la iglesia, pero contando puntos como para después pedirte cuenta, Señor. De aquellos que se sienten como esclavos sirviéndote y que no se sienten como hijos amándote, Señor, porque se han endurecido bajo las capas de una obediencia hipócrita y muerta, Señor. Concede la gracia de soltar el libro de cuentas y que podamos estar todos juntos celebrando, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros. La puerta está abierta. El Padre está corriendo hacia cada uno, y la misma gracia que salvó al pródigo es la misma que nos salva a nosotros. Así que si hemos de buscar descanso, que sea en Cristo y no en nuestras propias obras, porque es en Cristo donde está la paz para nuestra alma y es donde está la bendición para nuestra vida. Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Hay algunos hermanos varones, ojalá sean